Imaginen una persona que fue escogida personalmente por Jesús, alguien que caminó con él durante 3 años, que pudo ver milagros en las personas y que no solo eso, sino que también echó fuera demonios, pero que al final de todo lo traicionó. Estamos hablando de Judas Iscariote. Eso pues. Ok. En los podcasts, Leo me da ganas de... Ya chicos, ¿están ahí? Mentira. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, un poco enfermita de la pancita. ¿Qué ha pasado? A veces me pongo nerviosa con... Es que estaba leyendo hace rato los comentarios, sino que hemos publicado un video sobre los nuevos Garments y hay un montón de comentarios, obviamente. Ese video de los nuevos Garments está muy bueno. ¿Sí? Sí. Me gustó bastante, pero hay bastantes comentarios, ¿no? Sí, y algunos no son tan buenos que digamos. Porque lo que pasa es de que obviamente es un nuevo garment y todo lo demás. Siempre ha habido esos tipos de comentarios en otros países incluso también no ha tenido una buena recepción de algunas personas, por lo mismo que estamos acostumbrados a ver el tipo de garments que es más cubierto, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, no, que seguramente lo has alterado. Y como que sí. en la descripción dice que son uno de los nuevos garments. Sí, yo también he visto esos comentarios que dice que tú los has confeccionado, que tú has hecho unos nuevos garments. Yo como que no. Es como, es el profeta. Exactamente. Pero sí, creo que las personas comienzan como a, no sé si cuestionarse o juzgar. A juzgar como el por qué están los nuevos garments, no sé. A mí me parece malo de que estén cuestionando este tipo de cosas cuando no es una disposición de nosotros, es una disposición del profeta, de los líderes. Algo que también se me viene a la mente es cuando muchas personas como que te critican o te juzgan por las malas decisiones que tomas. O sea, se olvida de lo que estás pasando, se olvida de las cosas que probablemente en ese momento del transcurso de tu vida estás como batallando. Justo subimos un video en TikTok para concientizar sobre las personas que se quitan la vida. Y a veces, lamentablemente, vemos de que las personas juzgan a esa persona por haberse quitado la vida, más no recuerdan de lo que estaba pasando a esa persona. O no estuvieron presentes, pues, ¿no? No vieron las señales más que todo. E incluso algunas personas también juzgan por el mismo hecho de que no has visto las señales. Sí. Es como te echan la culpa porque no te diste cuenta de que él estaba mal. Sí, es que es algo real. Siento que estas cosas que son el tema de juzgar no solamente pasa dentro de la iglesia, siento que pasa en todas partes. En todas partes. Uh-huh. Es un tema demasiado... es muy importante porque en realidad a veces no sabemos la realidad de las personas o cómo piensan o cómo están personalmente como para saber juzgar, ¿no? Entonces no sabemos por lo que está pasando y aún así juzgamos y no sabemos cuánto le puede afectar a la persona, ¿no? Y eso también es bastante molesto porque las personas juzgan sí o sí. O sea, si haces algo bien, te juzgan. Si haces algo mal, también te juzgan más todavía. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, incluso tú nos estabas contando, ¿no? De que cuando tenías el cabello pintado, como que decían unas cosas de ti, ¿no? O sea, no es que decían, sino sentía como esa mirada de que, oye, pero él es mormón, él no va a la iglesia, y ¿por qué tiene el cabello morado? ¿No? Uh-huh. Es como, no es que ya sea alguien perfecto y que hago siempre todas las cosas bien, pero es como, haces cosas buenas, pero cuando haces algo malo que no va en contra, entonces todos te comienzan como a señalar, a decir, oye, pero él que no hacía esto, que esto, que lo otro. Entonces, eso de juzgar siempre va a estar, creo yo, en todos lados. ¿Y por qué hablamos de este tema? Que es el juzgar, ¿no? Porque lamentablemente muchas personas como lo dejan pasar como si fuera algo normal. Como, está bien, probablemente muchas personas en algún momento de sus vidas habrá cometido este pequeño error de juzgar a alguien, pero no sabemos por lo que está pasando esta persona. Volviendo al tema con esto de Judas, de qué fue lo que hizo y por qué lo hizo, muchas personas también tildan a Judas o lo critican por el mismo hecho de que él vendió a Jesucristo, cuando no sabemos los verdaderos motivos del por qué lo hizo. Sí, y es como, o sea, creo que cuando alguien escucha la palabra Judas, claro, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos sobre Judas? Es como, a mí es como el traicionero, el que traicionó a Jesucristo. Sí. Y siento que todos hemos sido en algún momento de nuestras vidas, hemos sido un Judas. La verdad. Probablemente sí. Sí. E incluso hay distintas maneras de vernos así, ¿no? Como Judas, ¿no? Uh-huh. Porque probablemente yo puedo decir, oye, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo, pero falto los días domingos a la iglesia. Entonces, ¿de qué manera yo me podría identificar como un seguidor de Jesucristo, un discípulo,
cuando estoy fallando en una cosa, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, estoy traicionando a Dios al momento de faltar a la iglesia, se podría decir así, ¿no? Sí. Y ahora queremos como dar un poquito más de contexto a las personas que nos están viendo. ¿Quién es Judas Iscariote? Muy aparte de que fue escogido por Jesucristo, y que forma parte de los 2 apóstoles. Es que entonces, por algo lo escogieron también, ¿no? Sí. Supongo que Jesucristo en ese tiempo, él escogía a las personas y algo de bueno habrá tenido para que haya visto algo bueno en su alma. Pues, ¿no? Algo en él vio que dijo, él es. Incluso hay una escritura que dice que Dios ve el corazón de sus hijos. Entonces probablemente Jesucristo vio algo mucho más allá. El potencial que tenía como hijo de Dios. Más allá de sus debilidades. Para tener un poco de contexto sobre Judas, porque siento de que muy poco se habla sobre Judas y cuando se habla solamente se habla de la traición. Entonces hay que tener un poquito más de contexto porque, como tú dices, para que haya hecho esta cosa ha tenido un precedente. Debemos entender. Claro, entonces, ¿cuál fue su oficio en ese momento? ¿O cuál era antes su oficio? Bueno, se dice en la Biblia de que Judas cumplía el rol de tesorero con los 12 apóstoles, ¿no? Como él cuidaba la bolsa de dinero y él era quien administraba para que los 12 apóstoles como pudieran hacer sus viajes, hacer compras, comida, exacto. Y de esa manera él era como... El encargado, ¿no? Ajá, exacto. Él era el encargado del dinero, ¿no? Aparte de esas cosas un poco como... Se podría decir temporales, que son como unos oficios o responsabilidades que muchas personas en algún momento de su vida tienen o han pasado. Aparte de eso, Jesucristo le dio un mandamiento o le llamó a él para que pueda ir y predicar el evangelio, bendecir a las personas, obrar milagros y también bautizar a las personas en el nombre de Cristo. Esas fueron una de las responsabilidades que Jesucristo le dio a él como apóstol de Jesucristo. Ay, Leonardo. ¿Está bien? Es que queríamos hablar sobre el tema del oficio y te fuiste por la tangente, pero ahora voy a regresar al pasado. Lo mencioné los dos, pues, ¿no? Y como tú lo mencionaste, él estaba encargado del dinero y para ser alguien encargado de dinero, yo pienso de que habrá sido una persona súper responsable y como para tener esa confianza de que él darle todo el dinero y lo administre, ¿no? Sí, o sea, porque no solamente llevaba el dinero de 3, 4 personas, sino llevaba el dinero de los 15. De los 12 14, personas. 13. Bueno, ¿cuántos eran? Eran varios. 13. Eran 13, junto con Jesucristo. Pero era como para administrar literalmente todo. Entonces, todos ellos confiaban realmente en Judas para que pueda administrarlo de la mejor manera. Entonces, también yo creo que quizás como una de las suposiciones de cómo él era el tesorero, se encargaba de las finanzas. Y algo muy interesante de lo que dijiste es que Judas quería... Bueno, Jesucristo le había dicho que vaya y predique el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y ellos caminaban. Entonces... De repente a Judas se le ocurrió la idea, no sé. Es una suposición. Algo que se te ocurre. De que quizás él haya pensado, ¿no? O sea, tenemos dinero, ¿por qué no construimos quizás alguna iglesia, algún santuario, lo que sea, para que todas las personas vayan ahí en vez de estar caminando por todos lados? Es lo que yo supongo. Sí, claro, no sé. Es que yo pienso de que en su momento, bueno, todo el mundo tiene siento que todo el mundo tiene sus habilidades y en este caso él era muy... Tu personalidad. Claro, su personalidad era del dinero, ¿no? De administrar, de querer, no sé. Era un poco ambicioso en el buen sentido, supongo. Por eso habrá querido quizás hacer una iglesia tan tangible con Jesucristo en su momento. Y siento de que pasó de ser un querer a una ambición, ¿no? Claro, como que poco a poco se comenzó a volver como en algo, no sé malo, si malo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, algo personalmente que yo pienso es que cuando alguien tiene algo en mente, como lo vas como maquinando. Ajá, exacto. Ahí, como vas ideándotelo y siempre se queda ahí en la mente. ¿Y qué pasaría si...? ¿Cómo puedo hacer? Ajá, ¿cómo podría hacerlo, no? Y del pensamiento pasa a la acción. Sí. Entonces yo creo que probablemente... Es que la visión de las personas cambia de acuerdo a la personalidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando yo veo una película con ustedes, a veces en vez de estar prestando atención a la película, decimos como que, ay, mira, eso es la iluminación, los planos, mira ese plano, podemos intentar. Y es así. Entonces, en él, cuando Jesús lo conoció, él ya era, de toda su vida era... ¿Qué era? Tesoro. Entonces, en ese momento se le había dado la responsabilidad del dinero, entonces... Quizás pienso yo que en su momento él habrá pensado
que quiero algo bueno, pensando en Jesucristo y todo Hay que ser lo algo demás. más. Ajá, hay que ser algo más. Y Probablemente como le negaron eso, como que empezó su avaricia. Y ahí creo que empezó su debilidad Claro. por el dinero. Así como dice Leo, ¿no? Como todo literalmente comienza como Con el pensamiento. con el pensamiento y Sí. luego después comenzamos como, ¿qué podría hacer? Y ya la acción. Y ya cuando se hace con la Sí. acción es como, bueno, ya estás haciendo ya las cosas mal. Probablemente la idea de Judas era como acelerar la predicación del evangelio, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo. Es probablemente fue su idea. Su idea, sí. Acelerar la predicación del evangelio, que más personas puedan conocer a Jesucristo, que más Claro. personas puedan conocer las enseñanzas que él compartía, ¿no? Sí, es que siento que dentro de su inocencia él habrá dicho como que esto tan bonito, tan hermoso que Jesús predica, deberían conocerlo más personas, una cosa así, ¿no? Ujú. Y por eso habrá pensado eso. Pero imagínense pasar 3 años de tu vida con una persona, Que al final, Te traiciona. convivir, compartir momentos bonitos, malos, tristes, reírse y todo lo demás, y que alguien así te traicione. claro, es como, no sé si decirlo como un tiempo perdido, pero es como una decepción tan grande Sí. que es como, va. Sí, yo me no sé sentí si volvería a traicionado confiar otra cuando vez. ustedes se olvidaron de mi cumpleaños. Imagínense eso. No, eso no pasó. Todos se olvidaron. de mi Eso no pasó, eso no pasó. Nadie Solo los celebró que nada. están detrás de cámara. Y hasta ahora sigo, imagínense, y hasta ahora sigo como que un poco resentido. Bueno, algo que yo aprendí de Jesucristo es que Jesucristo nos enseñó mucho a todos a perdonar. Yo no soy Entonces- Jesucristo, no te lo perdono a nadie. Entonces yo creo que eso es algo que incluso Jesucristo, estoy seguro de que él lo habría perdonado, ¿no? Si es que él Sí. se daba la oportunidad de acercarse y, bueno, redimir sus decisiones incorrectas. Sí. Y algo también como antes de que sucediera todo esto de que Judas lo pueda como traicionar a Jesucristo, como él ya estaba pensando en cómo, o sea, ya por decir así, el mal entró en su corazón, entonces ya él estaba pensando en cómo traicionarlo. Y cuando vio la oportunidad de poder traicionarlo, es como, ya, aquí es, aquí la hago, aquí reúno tanto dinero para poder hacer Sí, ¿para qué quiere dinero? tal cosa. Bueno, antes de que Judas Iscariote pueda traicionar a Jesucristo, pasó algo como importante que también se encuentra en las Escrituras, que es que él, como él ya estaba maquinando, por decir así, como en traicionarlo, en cómo hacerlo, en las Escrituras se menciona que él pudo como ir a los principales sacerdotes a poder decirles como, ¿qué me ofrecen si es que yo les entrego a Jesucristo? Y es ahí en donde él dice, bueno, entonces puedo hacer tal cosa para que me entreguen esto. Entonces ahí ya comenzó todo a planificar, por decirlo así, y ¡pum! Ocurrió lo que todos conocemos, que es la traición de Judas. Sí. Algo que me parece súper interesante también que dice la escritura en Lucas 22, creo que si no me equivoco. Y si me equivoco, bueno, déjenme en los comentarios a ver si estoy mal. Pero la cosa es que menciona que el mal entró, Satanás o el mal entró en el corazón de Judas. Entonces, Sí. hay momentos en nuestras vidas en el que nosotros también como permitimos al mal ingresar a nuestras vidas. O a nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso para que permitas de que el mal entre en tu corazón. El pensar en qué es lo malo que puedes hacer. O qué es lo que me pasaría. ¿Qué es lo que haría yo si obtengo esto? Porque probablemente tú estás ahí en tu día a día normal y dices, oye, yo sé que esto está mal, pero ¿qué pasaría si lo hago, no? Es que yo siento que también algo muy importante que es que cuando tú estás muy dentro de la iglesia y estás con los principios y todo lo demás, o sea, estás activo y con el espíritu cerca, entonces no tienes ese tipo de pensamientos. Por eso siento de que la iglesia siempre recalca en estar en lugares santos, permanecer ¿no? en lugares santos y todo eso. Entonces también siento de que Judas ya desde un momento antes como que no estaba como que pienso que estaba un poco alejado de eso, ¿no? Entonces de tener un corazón limpio, una mente sana, empezó a como que sus debilidades a ganarle, ¿no? Entonces ahí entra el pecado y eso creo que pasa con todos nosotros. Y es muy curioso porque en la iglesia siempre se recalca que tenemos que permanecer en lugares santos y rodearnos de personas de bien y todo lo demás. Y aún así, Judas, que estuvo con el mismo Jesucristo, andando con los 12 apóstoles, le pasó por esto. Y siento que también es muy importante lo que nos pasa a nosotros, porque por más que quizás estemos haciendo las cosas bien y todo lo demás, siempre vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón alguna debilidad.
Entonces es muy importante qué es lo que dejamos entrar a nuestra vida o qué dejamos entrar en nuestros pensamientos o en nuestras decisiones. Claro. Sí. Y de repente, o sea, de repente no está mal el que tengamos alguna debilidad, pero debemos de darnos Todos cuenta. Claro, debemos de darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos Nuestro límite quizás, ¿no? qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos hablando también. Eso creo que también afecta bastante nuestras acciones, decisiones en lo que hacemos. Lo cual, como personas imperfectas, siempre vamos a cometer errores, pero debemos siempre darnos cuenta. Y regresar. Bueno, algo que tú acabas de mencionar también, Nicole, que me parece muy interesante, es que, como bien recalcamos, la iglesia siempre nos invita a todos los miembros a poder estar en lugares santos. También hay escrituras que dicen de que Satanás siempre buscaba oportunidades de entregar a Jesucristo. ¿Satanás? O sea, eso Judas. a Jesucristo, dije. No, Satanás. ¿Dije Satanás? Sí, Satanás siempre estaba buscando. ¡Ay, a ver cómo se nos mete en la mente! ¡Ay, qué miedo! Sí, algo que me parece muy interesante también lo que tú mencionas, Nicole, es que siempre debemos estar en lugares santos. Y cuando dejamos que ese pequeño mal pensamiento entre en nuestro corazón, lamentablemente, como el espíritu se aleja, como dicen los mismos profetas y líderes, ¿no? El espíritu se aleja y pues estamos andando por el camino del mal, se podría decir así. Bueno, es que también Judas no es que hizo poca cosa, o sea, él entregó a Jesucristo, eso también es grave. Pero nosotros somos humanos, nosotros cometemos errores, nosotros tenemos nuestras debilidades y siento que Judas, si en su momento se hubiera disculpado con Jesucristo porque era alguien súper cercano, yo siento que sí lo hubiera perdonado, así como lo hizo con Pedro, pero mira, Judas, sabiendo de la expiación y todo lo demás, no se arrodilló, no pidió perdón y solamente se condenó en sus pensamientos. Claro, lo que hizo Judas no es poca cosa, como tú mencionas, ¿no? Incluso muchas personas en el transcurso de sus vidas cometen bastantes errores. En lo personal, creo yo, y eso es algo muy, muy personal de mi parte, creo que Dios, por más de que tu pecado... Es un ejemplo, pues, si Santi comete algún pecado que probablemente sea muy, muy poco y yo mato, para Dios, tanto el pecado de Santi como el mío, también sigue siendo pecado. No va a dejar de ser un pecado. Sí. Y eso es lo que yo pienso y ese es mi pensamiento, ¿no? Sí. A pesar de los errores que cometemos en nuestro día a día, sí, Dios nos perdona si es que nos arrepentimos de la manera adecuada, ¿no? Creo que Judas, lamentablemente, sí se arrepintió, pero acudió a las personas incorrectas, porque la escritura dice de que él se les acercó a los principales sacerdotes, quiso devolver el dinero y quiso remediar su error. Claro, es que no es la manera, y él sabía cuál era la manera. Exacto. ¿Y qué fue la respuesta de los principales sacerdotes? ¿Eso no es nuestra culpa? Allá tú. Sí. O sea... Me comenzaron a juzgar también. Exacto, sí. Otros juzgadores. Desde ya lo juzgaban a mi causa. En lo personal creo que si quieres hacer cambios en tu vida, debes acudir a las personas correctas para poder empezar ese proceso de tu arrepentimiento, ¿no? Pero antes que se me olvide, lo que pasa es que también como tú mencionas, ¿no? Se me olvidó. ¿Qué habías dicho tú? De que por ejemplo, ¿no? Nosotros a veces pensamos de que nuestros pecados o nuestras cosas, como que errores que cometemos, no son perdonables. Yo sé que en su momento, lo que hizo Judas, que algo fue muy grave, que mató a su hijo, de Dios. No terminaba de hablar. Que mató al hijo de Dios, o sea, eso fue muy grave y eso es, él se hubiera arrepentido y hubiera sido perdonado. Y algo tan grave que hubiera sido perdonado, imagínate un pecado pequeño a comparación de eso, de nosotros los humanos, que hacemos, eso es perdonable, ¿me entiendes? O sea, es posible que podamos tener... Es posible pasar por un proceso de arrepentimiento, porque a veces siento de que muy, muy aparte de las personas que nos juzgan, también la persona que más nos juzga, aunque no lo crean, somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos decimos, yo he dicho esto, no merezco el evangelio, no merezco el perdón de Dios, no merezco todo lo que malo que me está pasando. Y a veces somos tan malos con nosotros mismos. Y en realidad no debería ser así, porque nosotros hemos crecido, ¿no? Muchas personas de nosotros hemos crecido dentro del evangelio y todo, y sabemos del proceso de la expiación, del arrepentimiento. No es perdonable lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido o lo que sea.
Y siento de que a veces el mayor error es ese, nosotros mismos juzgarnos y decir, no, ¿por qué voy a hablar con el obispo? Qué vergüenza, lo que he hecho es imperdonable. Y no, o sea, si Judas hubiera arrepentido por matar al Hijo de Dios, le hubiera sido perdonado. Imagínate nuestros pecaditos. Para muchos no puede ser sencillo, pues es lo que yo pienso. Y trato de siempre de ser como muy empático con lo que las personas están pasando. Probablemente, a pesar de que, no sé, tal vez tu pecado no es tan grave. Para muchos no puede ser sencillo el poder arrepentirse, ¿no? Porque siempre van a tener esa culpa y es su mismo espíritu que les hace entender de que probablemente no tienen el perdón de Dios o que les hace falta muchas cosas para poder alcanzar ese perdón. Mi recomendación es que te rodees de las personas que van a fortalecerte, que te van a apoyar, que no te van a juzgar a pesar de tus errores que has cometido. Sí. Esa es mi recomendación. Si tú te rodeas de personas que te van a fortalecer en tu momento más difícil, vas a poder obtener ese perdón en tu corazón. Y recordemos que también incluso Judas pasó por esto, pues, ¿no? Justo recordando que este mes es el mes de la prevención contra el suicidio, Judas habrá pasado por ese proceso de carcomerse la mente, literalmente, por pensar, no valgo, no, esto es imperdonable, todo lo que he hecho, no sé. No tiene solución. Claro, no tiene solución. Entonces, recordemos que este tipo de pensamientos que recorren nuestro ser y nuestra mente no son de Dios, no vienen de Dios. Entonces... Estoy seguro de que Dios, a pesar de lo malo de que Él ha hecho, sí le perdonaría. Incluso muchas personas, si están pasando por algo similar en el sentido de que sienten que no van a recibir un perdón de Dios, o si sienten la culpa, si sienten que ya no pueden hacer más nada y simplemente la solución es esto, realmente no es así. Dios sí nos perdona a pesar de las cosas malas que hemos hecho. Sí, pues porque, o sea, no sé, imagínense que ya Judas fue y le pidió como que le devolvieran el dinero, como enmendar lo que hizo, pero a los principales sacerdotes, a personas incorrectas, y ellos comenzaron a juzgarlo, y es ahí donde sintió bastante culpa. Pero en cambio, ¿qué hubiera pasado si él hubiera ido a los apóstoles o al mismo Señor Jesucristo y para pedirle perdón, ¿no? Por lo que hizo? Creo que hubiera sido una historia muy diferente, completamente diferente, y creo que Judas hubiera estado como, no sé, alguien a quien podríamos admirar de que hizo algo malo, pero se arrepintió. Claro, como Pedro, ¿no? Que él sí buscó la manera correcta y ellos también sabían la manera correcta, pero siento de que Judas estaba pasando por un momento de ceguedad quizás, o de tribulación o de pesar de todo lo que había. Y no hizo lo correcto en su momento, pues, ¿no? Sí, eso es algo muy curioso lo que tú mencionas en cuanto a Pedro, ¿no? Porque Pedro también cometió algo que fue grave. Incluso no solo 3 veces. Lo negó 3 veces. Incluso no solo Pedro. Recordamos un poco de la historia de Pablo también. Él antes era una persona que perseguía a la iglesia. Entonces, después de haber cometido algo tan grave, se arrepintió y Pablo, en ese caso, fue uno de los apóstoles que conocemos de renombre. O sea, él ha compartido muchísimas enseñanzas. Y la gran parte de sus cartas hoy en día son las que más se utiliza para poder compartir el Evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en el caso de Pedro, él sí lo negó 3 veces. Se acercó al Señor Jesucristo, le pidió perdón, pero se mantuvo ahí. A pesar de haber cometido esos errores, se mantuvo con los 12 apóstoles. Porque probablemente sí reconocía sus errores, pero también reconocía de que a pesar de sus errores y a pesar de sus debilidades, él podía llegar a seguir con ellos porque él no se sentía juzgado ahí. Lamentablemente Judas, todo el mundo lo juzgaba, lo señalaba. Sí. Y qué pena, ¿no? Tantos años han pasado y ahorita solamente recordamos a Judas por lo malo que hizo. Sí. Y quizás sí hizo cosas buenas. Incluso en la Biblia no se menciona mucho de las cosas que hizo, ¿no? Pero a veces es así, a veces quizás no es que vamos a dejar toda nuestra huella aquí en el mundo, pero a veces es importante también las decisiones que tomamos y las cosas que tenemos en la mente, ¿no? Porque como tú dices, si hubiera estado con los apóstoles hubiera sido perdonado o no se hubiera sentido tan juzgado, ¿no? Y tan dolido, pienso yo. Pobrecito, me da pena. Algo que me gustaría decir también a nuestros amigos que nos siguen, que están viendo este podcast, es que
si sienten ustedes de que las personas solo los van a recordar por las cosas malas que han hecho, recuerden a Pablo, a Pedro, que a pesar de que han hecho cosas malas, los recordamos por las cosas buenas que hicieron después de haber hecho cambios en su vida. Entonces, si tú sientes eso, de que todo el mundo te va a recordar por las cosas malas que has hecho, recuerda esos ejemplos. Que a pesar de tus errores en el pasado, si te arrepientes, estoy seguro de que vas a ser un ejemplo para alguien más. No debemos ser como esas personas que lo juzgaron. Sí. Porque imagínense, bueno, ya si ustedes están pasando por algo similar, o mejor dicho, si una persona está pasando por algún problema, no hay que juzgarlo, sino hay que apoyarlo y hay que expresarle nuestro amor, el amor de Jesucristo. Uh-huh. Porque recordemos que está la expiación, la misión de Jesucristo, que Él pudo venir aquí a la tierra no solamente a pagar el precio, o sea, de nuestros pecados, sino también a poder sentir cómo nosotros nos sentimos a causa de los pecados. Entonces, debemos de confiar mucho en el Señor Jesucristo y en su expiación. Y debemos siempre recordar que siempre va a haber perdón para cada pecado. Debemos de esforzarnos, sí, pero sí va a haber perdón si es que nosotros ponemos también de nuestra parte. Sí, exacto. Sí. Y no seamos tan duros también, porque yo sé que hay muchas personas que no son miembros y también a veces se sienten juzgados por las personas y por la vida y por todo, o quizás no se sienten como que logrados a la edad que tienen, ¿no? Y es bastante difícil porque a veces también ese tipo de pensamientos de pensar de que no servimos o de que no somos suficientes o que no hemos logrado nada en la vida o que... Ay, voy a llorar. Pero es importante también crear un entorno de seguridad, ¿no? De, como tú dices, de tener personas correctas a tu alrededor, quizás a nuestros padres, nuestros amigos, e incluso, ¿saben qué? Las personas más felices, como decía el video que hicimos, ¿no? Las personas más felices en realidad son las más tristes, porque son las personas que más saben ocultar ese tipo de sentimientos, ¿no? Ay, perdón, lo siento. Está bien, no pasa nada. Tranqui. Yo creo que cuando sientes que no tienes a alguien más, o sea, recuerda que Dios está contigo. Si alguien te juzga, o sea, ese es mi punto de vista. Yo soy una persona como que no permite de que los pensamientos de los demás afecten mucho en su entorno, ¿no? Porque tú permites si el pensamiento o el juicio de otras personas realmente te va a afectar. Y yo no permito. En lo personal, yo no permito de que el juicio o las malas intenciones de otras personas me afecten a mí. Porque a mí me gusta el poder yo estar contento con las cosas que yo hago. Sí, cometo errores. He cometido muchos errores en toda mi vida. En el largo de mis 27 años. Spoiler de cuántos años tengo. En el largo de mis 27 años he cometido muchos errores. Perdón, tengo 26. No tengo 27, me confundí. Pero a pesar de mis errores, sí me esfuerzo por hacer las cosas bien. Sí me esfuerzo por empezar cambios en mi vida. Pero nunca permito de que las opiniones de otras personas me afecten a mí. Porque ya conmigo basta también. O sea, con mis propios sentimientos me siento muy mal. Y voy a permitir que la opinión o el juicio de otra persona venga y me haga sentir más mal. No, ustedes tampoco lo permitan. Si ustedes están pasando por un momento difícil, trabajen. Hagan lo posible para que salgan adelante, para que puedan sentir el amor de Dios en sus vidas. Hablen con un líder, hablen con un amigo de confianza. Si probablemente sientes de que no tienes palabras para decir lo que estás pasando, no es necesario que lo digas con palabras. Simplemente rodéate de las personas que tengan ese positivismo, que tengan esa buena vibra. Te vas a sentir mejor cuando te rodeas de las personas que te van a ayudar por mejores caminos. Las personas... Lamentablemente, como nadie conoce a nadie, hay una frase que dice que toda persona es un mundo diferente. Sí. Nadie... Esa es mi opinión personal. Y sí. No me molesta si piensan completamente contrario a lo que yo pienso. Pero nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Por eso creo que es importante, en la iglesia siempre se menciona de amar al prójimo. Sí. Y no solamente en la iglesia, en otros lugares, en otras iglesias también se menciona eso. Y a veces no somos empáticos en ese sentido. No somos conscientes de que a veces al querer ser como Jesucristo no es como que ser perfectos y insistir por ser perfectos, ¿no? O buscar la perfección.
es algo muy... Y buscar la perfección, sino que es el amar al prójimo. O sea, en el mes Pride, en las clases sociales, no sé, los políticos, lo que sea, los gustos musicales, lo que sea, siento de que, o sea, al final lo que nos enseña Jesucristo no es ser la perfección, es el amar al prójimo, tal cual sea lo que sea, el color que sea. A veces siento como que un amor un poco más profundo hacia personas que no son miembros de la iglesia que a personas que son miembros de nuestra iglesia. Siento que soy un poco más atento con personas que son católicos, que son evangélicos, que son testigos de Jehová. O de la calle. Que personas de ahí X en la calle, probablemente hay una persona en la calle que necesita ayuda. Y yo siento más la intención de querer ayudar a esa persona que ir a buscar y ayudar a una persona miembro de la iglesia. Probablemente sí, estoy haciendo las cosas mal, probablemente, ¿no? Porque ustedes se dirán, ¿por qué Leonardo tiene más deseo de servir a un no miembro? Yo siento en realidad que estás haciendo las cosas bien porque no es que vas y le preguntas, oye, ¿de qué religión eres? ¿Eres mormón? Ah, exacto. Entonces, bueno, eso solamente yo siento de que en realidad, o sea, tienes un buen corazón porque solamente ves a una persona que necesita ayuda y le ayudas. Eso es algo que no me puse a pensar, porque obviamente nadie va y pregunta, oye, ¿de qué religión eres para ayudarte? Sin saber. A veces nos jugamos nosotros mismos, ¿no? Y por eso es que yo digo que a veces nosotros también somos Judas. Somos hipócritas con lo que pensamos, con lo que decimos o con lo que predicamos, quizás. Pero hay que ser un poco más empáticos con las personas y con nosotros mismos. No dejemos que los pensamientos malos estén ahí. Debemos de darnos cuenta en qué cosas estamos pensando, qué cosas estamos diciendo, qué cosas estamos viendo, porque todo eso influye en nuestras acciones. Lo mismo lo que le pasó a Judas. Y también no seamos como Judas de poder juzgarnos nosotros mismos y de acudir a personas incorrectas. Debemos de recordar siempre que debemos acudir a las personas correctas que nos inspiren a acercarnos a Jesucristo y a Dios y que sepan y entiendan también nuestro valor y el valor de las demás personas, ¿no? Y recordemos que la expiación de Jesucristo siempre va a estar ahí. Por más errores que cometamos, siempre vamos a poder tener el perdón de Jesucristo siempre cuando nosotros podamos esforzarnos a poder seguir su ejemplo, a poder hacer las cosas bien y más que todo esforzarnos. Como dijo Nicole, no de poder ser perfectos, sino de poder amar a nuestro prójimo. Creo que esa es una de las maneras en cómo nosotros demostramos que somos discípulos de Jesucristo. Exactamente. Bueno, yo creo que ese tema ha sido muy bueno y creo que va a ayudar bastante a muchas personas que nos están viendo. Esperemos. En lo personal, me ha agradado bastante poder conversar sobre este tipo de temas con ustedes, chicos. Hagamos las cosas bien. Amémonos más. Evitemos el juicio hacia otras personas porque, como le digo y lo repito, y siempre lo voy a decir en todo el tiempo de vida que tengo, no somos nadie para juzgar a otros. Demostremos amor, como tú dijiste, Nicole, a las demás personas, sean miembros, no miembros. Todos merecen ser amados. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos en los comentarios si les gustó este tema y si tienen algún otro tema que les gustaría que hablemos, también agréguenlos en los comentarios. Cuídense mucho y que tengan una buena tarde. Chao. O noche o madrugada.